Es un verdadero placer poder reunirnos y poder compartir este encuentro. Celebramos, por supuesto, ya la convocatoria. Para nosotros es muy importante continuar con esta serie de diálogos contando con la participación de Alberto del Castillo Troncoso. Yo voy a hacer una primera presentación porque creo que lo que nos convoca es poder escucharlo. Alberto es investigador de Historia Social y Cultural de la Fotografía en México, pero en realidad ya ha hecho extensivo este marco a América Latina. Es muy interesante cómo se vale de la fotografía para la definición mucho más amplia de imaginarios. Es decir, él hace de la fotografía parte de su información documental con códigos propios, no como ilustración. Y en este sentido, el diálogo que plantea da cuenta de disputas simbólicas por la imagen. Por allí lo hemos escuchado referirse a que no hay pureza virginal en la imagen y menos en la fotografía, y esto realmente nos parece muy interesante. Creo que todos conocemos su trayectoria, por lo menos todos los que nos hemos nutrido trabajando con historia oral, pero muy sucintamente quiero referirme a los principales tópicos o abordajes que ha realizado, desde el cuestionamiento y el concepto moderno de niñez que abordó en México, hasta pensar en la tan interesante producción que representa Palabra de Fotógrafo. Es decir, es allí donde plantea este diálogo entre la imagen y el autor de la obra. Es decir, Alberto se preocupa por conocer no solo la imagen, sino a sus productores, saber de sus motivaciones. Y esto da cuenta de la agudeza. A mí me pareció particularmente muy interesante cómo desde muy temprano ha tenido una mirada muy atenta a las cuestiones de género. El análisis de fotografías publicadas, sea en torno a Tlatelolco o sea en torno a las mujeres del Soyat, son apenas parciales de su trabajo que, por cierto, han enriquecido muchísimo nuestras investigaciones. Para nosotros es un verdadero placer poder escucharlo y en nombre de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina le damos la bienvenida, agradecemos muchísimo su participación y su disposición con el trabajo que previamente ha supuesto para acordar esta agenda. Solo quiero recomendarles ahora a todos los participantes que cerremos nuestros micrófonos y vamos a trabajar, en lugar de con el chat, como hemos hecho en oportunidades anteriores, directamente habilitando la palabra una vez que él termine su exposición, para así ciertamente poder dialogar. Desde ya muy agradecidas a todos y a todas quienes están participando de esta reunión, y en especial, por supuesto, a Alberto. Muchas gracias. ¿Ahí está ya? Ahí está. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, decía yo que muchísimas gracias a Mónica por esta generosa invitación y por presentación, y a toda la asociación. Realmente para mí es un placer y un enorme privilegio el poder estar en este momento con ustedes, con todos ustedes, conversando sobre mi trabajo y la relación que tiene, por supuesto, con la historia oral. Déjenme decirles que mi formación viene desde la historia. Yo vengo de la historia política, la historia social, y es un poco a partir de ese bagaje que yo me he ido acercando, primero a la cuestión fotográfica, para poder reconstruir procesos que tienen que ver con la historia política reciente, con la historia de México en principio, pero también con algunas cosas de América Latina. Entonces me he acercado por ahí a la fotografía. Desde luego la fotografía no dice absolutamente nada, la fotografía no dice más que 1000 palabras, es este eslogan muy bonito para la publicidad, pues es muy pernicioso para la investigación. No dice nada, la fotografía hay que crearle contextos, hay que interrogarla a partir de problemas muy concretos.
Y a partir de esta configuración, de esta historia de la fotografía, es que yo me he ido acercando un poco a la historia oral. Yo preparé algunas imágenes como para detenerme en algunas cosas. Obviamente no tiene un carácter exhaustivo, ni mucho menos, pero son como algunas paradas obligatorias para que ustedes puedan un poquito ver la trayectoria y que reconozcamos un poco este vínculo factible, digo yo, entre la fotografía y la historia oral. Entonces, si le pedimos a Vicky, si puede empezar con este PowerPoint y vamos hablando un poquito ya a partir de las imágenes. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, procedemos en pantalla con la primera plana. Bueno, podemos ir avanzando para empezar a ver algunas de las imágenes, por favor. Bueno, yo decía, estamos vinculados con una historia de la fotografía, con una nueva historia de la fotografía, que fue un poco el gran trabajo colectivo de Michel Frisot, que funcionó en Francia en la década de los 80 y se tradujo prácticamente a todos los idiomas. Recalcar esto porque estamos hablando de que no es una cuestión meramente local, sino que responde a una problemática histórica más general. Esta idea de detenerse en la fotografía no como una cuestión decorativa, sino como un código cultural susceptible de leerse, de interpretarse a partir de una serie de contextos. Entonces, avanzamos un poco con esa idea y nuestra primera aportación a nivel local, pues del libro de Imaginarios y Fotografía en México. Compartí con Rosa Casanova, Rebeca Monroy y Alfonso Morales, tres destacadísimos investigadores de la historia. Fue para mí un privilegio poder trabajar con ellos. Y ahí es donde empezamos a explorar algunas de estas tesis y de estas hipótesis en torno a cómo reinterpretar la fotografía mexicana, ya no a partir de las grandes firmas o de los grandes autores, sino a partir de nuevas temáticas que tienen que ver con la vida cotidiana, tienen que ver con la incorporación de las mujeres, lecturas de género, que tienen que ver entonces con una problemática social mucho más amplia. En ese camino yo me detuve con un historiador mexicano muy importante que se llama Luis Jorge Gallegos. Quiero mostrar este par de imágenes de Luis Jorge, que son más recientes, son de la visita, ¿no?, del Papa Juan Pablo II a Cuba, que despertó así como una gran inquietud, una gran polémica en México, y que tenemos aquí la foto convencional. En ese momento Luis Jorge trabajaba para un periódico muy importante en México que se llama Reforma, periódico empresarial, ¿no?, de centro derecha, que planteó, digamos, esta fotografía de la visita de Juan Pablo a Fidel. Y en la siguiente imagen podemos ver la foto de Luis Jorge, que no se publicó por razones de censura, ¿no?, donde él enfoca con la cámara, ¿no?, con su telefoto a Fidel Castro, con su traje azul marino, que potencia, digamos, este concepto tan brutal, ¿no?, de la decadencia física, un hombre que representa a Dios en la tierra para millones de personas. Razón por la cual el diario entonces no la publica, ¿no? Posteriormente esta foto se va como a diversas exposiciones y a mí me permitió un poco reflexionar sobre la importancia de la historia oral, la importancia del testimonio del propio fotógrafo que nos permitió reconstruir todo el contexto, y la importancia de conceptos como la censura o la autocensura que permean el trabajo del fotoperiodismo en la actualidad, ¿no? Desde siempre, digamos. Entonces, es una muestra, digamos, de esto. Podemos seguir avanzando hacia la siguiente imagen. Y aquí, digamos, sí, entro un poco en materia con el tipo de trabajo que yo hago. Yo decía, vengo de la historia social de la fotografía, desde ahí me acerco a la historia oral, básicamente a partir de dos vertientes. Una que ha sido recuperación del trabajo con los fotógrafos, algo que me ha interesado mucho, recuperar la palabra, recuperar la visión del mundo de algunos fotógrafos que desde mi punto de vista tienen una importancia paradigmática para la historia de México, ¿no?, y en algunos casos de América Latina.
Esa es una vertiente. La otra tiene que ver con movimientos sociales. En ambas juega un papel que me parece muy peculiar, ¿no? Muy significativo, el trabajo con la historia oral. Lo voy a ir comentando. Vámonos entonces a la trayectoria de los fotógrafos. Este es el caso de Rodrigo Moya. Rodrigo Moya, que es es un hombre que estuvo muy en activo en la década de los 50 y los 60, primer corresponsal de guerra de México, que cubre eventos como la invasión de los marines norteamericanos a República Dominicana, que cubre la guerrilla en aquella época en Guatemala, en Venezuela, en fin, que tiene todo un trabajo, obviamente con una perspectiva de izquierda, y fue publicado en algunos de los medios más importantes, que proporciona, digamos, el punto de vista mexicano frente a ese tipo de conflictos. En la siguiente imagen hay una foto muy, muy significativa del propio Rodrigo, ¿no? Donde tenemos a los dos grandes muralistas mexicanos, ¿no? A Diego Rivera, ¿no? Y a Siqueiros, ¿no? A David Alfaro Siqueiros, dos grandes figuras del Partido Comunista, ¿no? Contrata el partido a este fotógrafo Rodrigo Moya para que saque estas imágenes, porque ambos estaban peleados. Se sabía que Diego ya tenía un cáncer muy avanzado, ¿no? Estaba ya a meses de morir. Se requería la foto que ilustrara, digamos, para la posteridad, la reconciliación de los dos gigantes. Esta es la foto que logra Rodrigo Moya. Es interesante todo el relato de Moya de la fotografía, cuando lo entrevisté, un poco esta recuperación, porque lo que nos muestra la fotografía es todo lo contrario. Es decir, llega Moya a un ambiente muy brillante, ninguno de los dos quiere saber del otro, ¿no? Piden que tome la primera foto en 30 segundos, él quiere seguir su trabajo, lo cortan, dicen ya no es necesario, ya se puede retirar. Y entonces tenemos a estos dos gigantes que ni siquiera tienen contacto visual entre ellos, ¿no? Es una foto de la separación, no de la reconciliación. Entonces, bueno, esto lo podemos, esta lectura de la imagen, la podemos ir tejiendo a partir de nuestro contacto con la historia oral, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poco una de las aportaciones posibles, ¿no? Entre otras que tienen un carácter más simbólico que vamos a ir viendo, ¿no? Seguimos adelante. La siguiente imagen, donde, bueno, el trabajo de Rodrigo, ¿no? Tengo 2 o 3 imágenes de Rodrigo, está cargado de elementos simbólicos. Esta es la protesta estudiantil y magisterial de la década de los 50, que puso en jaque al gobierno. Recordemos que México, a diferencia, ¿no?, de prácticamente el resto de América Latina, México no tiene dictaduras militares en estos años. Lo que sí tiene es un Estado muy autoritario, que viene de la Revolución Mexicana, ¿no? Y que se encarga de reprimir también a los movimientos sociales. El gran símbolo de la Revolución Mexicana es esta mole de piedra que ustedes están viendo, que es el gran monumento de la Revolución, y que, bueno, implícitamente es una crítica al régimen revolucionario dentro de los reportajes que acostumbraba a publicar Rodrigo Moya de toda la protesta callejera de los profesores y los estudiantes, ¿no? Entonces son manejos simbólicos de la propia imagen. Esto fue obra de un libro, ¿no? Fue materia de un libro hace ya como 15 años que tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con Rodrigo. Y empezamos a poner en circulación esta idea de trabajar con los testimonios orales, el archivo fotográfico y la fotografía publicada. Esas son como las 3 grandes piezas que yo empecé a trabajar con Rodrigo y que he seguido puliendo, digamos, en los trabajos posteriores, ya con otro tipo de seguimiento que vamos a ir platicando aquí, vamos a ir conversando, ¿no? Y seguimos adelante con la siguiente imagen. Bueno, ya para ir terminando con Rodrigo, toda su serie del Che Guevara, ¿no? Que es algo muy interesante. Son fotografías que pudo obtener Rodrigo directamente con el comandante Guevara cuando ocupaba el Ministerio de Economía, ¿no?, en La Habana, y tiene la oportunidad de tener esta entrevista con otros grandes
periodistas mexicanos, y logra una secuencia, logra algo que se puede ver en la hoja de contactos. Esto es el seguimiento del Che en ese momento. Es un Che muy peculiar, porque está a algunos meses de abandonar Cuba para irse a su aventura africana primero y luego a Bolivia. De manera que aquí la hoja de contactos es lo que me pareció importante como recuperar. No solamente la fotografía icónica o la fotografía afortunada, sino también qué hay con la hoja de contactos. Es algo que me interesa mucho, seguir un poco la lógica de trabajo de cada fotógrafo y viendo cómo va consiguiendo sus resultados. Hay un planteamiento muy importante en la historia de la fotografía, que es el instante decisivo de Cartier-Bresson, ¿no? Que es la foto afortunada. Bueno, yo trabajo a contrapelo de ese instante decisivo. No me interesa la foto afortunada, me interesa el proceso de trabajo, de cómo llegamos a esa foto afortunada, ¿no? Entonces, bueno, cada fotografía tiene historias distintas, ¿no? Historias que hay que recuperar. En este caso se trata de fotografías que permanecieron sin publicarse, permanecieron en el archivo del fotógrafo, que logramos rescatar con el fotógrafo 40 años después. Entonces también un poco aquí la lógica de la circulación de una fotografía y su recepción es algo que también es muy importante para poder evaluarla, para poder decir algo sobre ella, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente imagen. Adelante. Bueno, decía yo, fotógrafos, por un lado. Y por otro lado, movimientos sociales, ¿no? Algo que me ha interesado mucho es el diálogo con los movimientos sociales. En el caso de México, hay un movimiento que es muy importante, que es el movimiento estudiantil, en 1968. Movimiento mundial, que ocurrió prácticamente en todos los países. Pero que a diferencia de lo que ocurrió en la mayoría de estos países, el caso de México tuvo un final muy trágico, un final con una matanza terrible, en la Plaza de las Tres Culturas, que es la que ustedes pueden apreciar en esa fotografía, que se ve en la parte de atrás, el 2 de octubre de 1968. Como ocurrió de esa manera, fue un crimen de Estado, un crimen organizado por el Estado, con la propia policía, con agentes del gobierno, con el propio ejército. Es un agravio para la sociedad mexicana, es un punto de arranque para la memoria también, para un cierto proceso de memoria que arranca en el 2 de octubre, que entonces se ha convertido, digamos, en un punto paradigmático muy interesante. Bueno, esto ha sido trabajado, seguimos adelante, ha sido trabajado por varios historiadores. Yo aquí me acerqué un poco al 68 bajo la idea de que paradójicamente este movimiento había sido materia de reflexión de muchos historiadores en México, ¿no? En el mundo. Sin embargo, poco habíamos dicho sobre la fotografía. Cuestión muy paradójica, porque el 68 se trata de uno de los imaginarios visuales más potentes de la historia reciente de México. Entonces, acudiendo a esa paradoja es que empecé a rescatar cerca de 10,000 imágenes fotográficas entre lo que se publicó, lo que está en los archivos, que se ha ido dando a conocer poco a poco. Aquí ustedes pueden apreciar fotografías tomadas durante el movimiento del 68 que pueden tener diferentes tipos de lecturas, que tienen que ver con una historia urbana, que tienen que ver con una historia de la vida cotidiana, en fin, que tienen diversas miradas detrás, donde una sola foto, y esta es otra de las cosas que vamos a seguir insistiendo, una fotografía no tiene una sola lectura, es multidimensional, es susceptible de múltiples lecturas, ¿no? Pero bueno, vamos viendo esto, lo pongo solamente como contexto. Seguimos adelante con la siguiente imagen. Y fotografías, esta sí, del movimiento estudiantil con el presidente Díaz Ordaz, que el presidente Díaz Ordaz, que reprimió, digamos, a los estudiantes el 2 de octubre, tomó esa decisión de la represión con el ejército unas semanas antes. Entonces es interesante verlo desde ese punto de vista. Lo que tenemos aquí es una fotografía muy famosa que se publicó en toda la prensa, donde está el presidente Díaz Ordaz con el mural
de uno de los revolucionarios más importantes de México, Emiliano Zapata, que forma parte del imaginario de la Revolución Mexicana, un imaginario que estaba muy vivo todavía en el 68. De manera que es un acto muy importante en el Palacio de Bellas Artes, el recinto más importante de la cultura en México, y es un mensaje, digamos, a la nación. Lo que está señalando en ese momento Díaz Ordaz está mostrando, está poniendo el imaginario de la revolución, está un poco avisándole a los estudiantes, mucho cuidado, tengan mucho cuidado, aquí hay un imaginario de la revolución y le pertenece al gobierno de México, al Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que hereda a la Revolución Mexicana. El imaginario de la Revolución Mexicana no les pertenece a ustedes, estudiantes que están armando la revuelta en las calles mexicanas. Es un poco este tipo de lecturas sobre imaginarios que yo he aterrizado, digamos, a partir de una investigación que ya hice hace varios años sobre el movimiento estudiantil, investigación de 5 años, que nos permitió establecer, digamos, este tipo de lecturas. Se trataba, en ese momento, de hacer una narrativa distinta a la narrativa oficial del movimiento estudiantil, ¿no? Podemos seguir avanzando. Para la siguiente imagen, bueno, cosas que tienen que ver con la actualidad, digamos. El 68 tiene una mirada desde el presente. Lo que tenemos ahí es la imagen terrible, ¿no?, de Luis González y sobre todo de Florencio López Osuna, un estudiante que está en calzoncillos, que fue reprimido, fue golpeado durante la noche del 2 de octubre en Tlatelolco. Una foto que no se conoció porque fue tomada por los servicios de inteligencia del gobierno mexicano. A la luz de 30 años después, este archivo de inteligencia del gobierno se da a conocer. Entonces se empiezan a publicar algunas imágenes de Florencio López Osuna, tal como lucía en el año 2000, ¿no? Que vive entonces un momento de fama, de celebridad muy, muy importante, y se publica su fotografía en la principal revista de política de México, que es la revista Proceso. Bueno, cuando se publica, 15 días después, Florencio López Osuna aparece muerto. Aparece muerto en un hotel, y hay como todo un escándalo. A mí me pareció importante reflexionar sobre este punto, ¿no?, de cómo una fotografía también, que no fue publicada, que tiene un contexto de recepción muy distinto, puede gravitar, ¿no?, gravita sobre el presente. En este caso, para la mala fortuna de Florencio, toca una trama de poder muy actual, con intereses de los políticos, de los militares, que deciden entonces deshacerse de esta persona 30 años después, ¿no? Entonces, cuando hablamos del 68, cuando hablamos de cuestiones de la historia reciente, mientras más reciente sea esto, ustedes lo saben muy bien, tocamos problemas de la actualidad y hay repercusiones que pueden ser como importantes, en este caso, desgraciadamente, con el asesinato de Florencio, ¿no? Bueno, seguimos adelante con este bloque del 68. Siguiente. Bueno, el principal libro del movimiento estudiantil es un libro de historia oral. Es el gran libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Es una crónica donde ella se dedica a recuperar la narrativa, ¿no?, de los líderes, de la gente que estuvo presa en la cárcel después del 68, y recupera un poco la historia, ¿no? En un momento, se publica esto en 1969, 70, ¿no?, un par de años después de la matanza, un momento donde la historia oficial tiene un enorme peso. Bueno, es un libro que también utilizó un expediente fotográfico. Yo me di a la tarea de ver un poco cuál era la lectura que podíamos hacer de estas imágenes. Es decir, yo parto de que no hay una lectura estática de la imagen fotográfica, sino que me interesa una lectura dinámica. Lo que me interesa sobre todo es cómo circulan las imágenes, cómo se reposicionan, se resignifican a través de contextos distintos. Para esto, la intervención de la historia oral es fundamental, para ir empezando a trazar ese puente, ¿no?
Yo diría que una de las aportaciones más importantes de esa investigación fue este video de palabra de fotógrafo, ¿no? Que son los testimonios de los fotógrafos. Esto lo hice en el 2008. Encontré todavía un grupo de fotógrafos que estuvo activo en el 68 y recuperé su punto de vista, recuperé su visión. Muchos de ellos fotógrafos poco conocidos, ¿no? Que nunca habían sido entrevistados, ¿no? Y que, bueno, nutren esta paradoja de la que yo hablaba. Un imaginario tan potente como el 68, pero no nos habíamos tomado la molestia de tomar el punto de vista de los creadores de esas imágenes, que son los fotógrafos. Entonces, me interesaba para recuperar contextos de fotografías en particular, pero también para recuperar la visión del mundo de estos fotógrafos. En una lectura, si ustedes quieren, un poco más antropológica, lo que es importante, conocer de dónde vienen, cuál es su generación, cómo leyeron ellos también el 68 y cómo lo fotografiaron. Bueno, no me extiendo en esto, pero es una parte como muy significativa de la palabra del fotógrafo, ¿no? Algunos de estos fotógrafos que tuve la fortuna de entrevistar, seguimos un poco viendo imágenes para pasar al siguiente bloque. Bueno, simplemente señalar que trata de Héctor García, uno de los principales fotógrafos mexicanos, quizá el principal de la segunda mitad del siglo pasado, junto con su esposa María García. Aquí les cuento rápidamente, porque viene muy al caso con el contexto en el que estamos, la anécdota de que esta mujer, María García, cuando yo entrevisté a don Héctor, que era don Héctor, que era la figura como más importante en el 2008, yo veía que su esposa estaba como muy, si quieren pasamos a la anterior, por favor, estaba como muy nerviosa durante la entrevista, yo lo percibí, y en un intermedio de la entrevista hablé con ella, decidí entrevistarla también. Bueno, a partir de esa entrevista resultó que ella era autora de algunas de las imágenes más importantes sobre el movimiento del 68, lo que eran imágenes que habían aparecido publicadas bajo la firma de su esposo. ¿Les suena conocido? Bueno, esto es una trama también muy machista, como que aparece en todos lados, que aparece en América Latina y por supuesto en México, pero no siempre podemos desmantelarla. Entonces, aquí fue una buena oportunidad acudir al archivo de María, y poder un poco establecer la distinción entre cuáles eran sus fotografías y cuáles eran las fotografías de Héctor García. Esto ha permitido abrir una brecha de lectura de género de una de las principales fotógrafas del movimiento estudiantil. En fin, cosas que tienen que ver un poco con la propia entrevista, la manera de leer las fotografías, ¿no? Bueno, ahora sí, seguimos adelante con esto del 68, un par de cosas más. La siguiente imagen. Bueno, cosas que tienen que ver con la circulación, ¿no? Aquí tenemos una fotografía muy famosa de Rodrigo Moya, el fotógrafo del que hablamos, que fue recuperada, ¿no? Pues casi 50 años después, por Marcelo Brodsky, este fotógrafo argentino que muchos de ustedes conocerán, está muy vinculado al tema de los derechos humanos, y que fue a protestar por la matanza de estudiantes mexicanos de Ayotzinapa en el año 2014. Estos 43 estudiantes de Ayotzinapa, del sur de México, que son un episodio terrible, son secuestrados por la policía y la policía los entrega a un grupo de mercenarios del narcotráfico, que los desaparecen, permanecen desaparecidos, un caso que tuvo una resonancia internacional muy fuerte. Y me pareció interesante que Brodsky utilizara la simbología del 68, el crimen de Estado de Tlatelolco, para poder hablar de este otro crimen de Estado. Y bueno, esto se publicó mucho, se circuló muchísimo en las redes, en fin, en museos en México. Hay toda una circulación del presente que resignifica la imagen a partir de Ayotzinapa, que es interesante. Y bueno, obviamente la entrevista con Marcelo Brodsky, que fue muy interesante, muy reveladora sobre este tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Me quedan un par de cosas que hablar. Bueno, hablando de la trayectoria de los fotógrafos, Pedro Valtierra es otro de los grandes fotógrafos mexicanos,
tuve la oportunidad de trabajar sobre la obra de Pedro Valtierra, ¿no? Trabajamos, ¿no? Junto con otra investigadora, Mónica Morales, trabajamos en un espacio de 2 años para una gran exposición museográfica de la obra de Pedro. A partir de ahí un poco vinieron un gran número de entrevistas, 8 o 9 entrevistas con Valtierra, para hablar de cada una de sus imágenes. Simplemente voy a mencionar la más importante. Vamos a lo siguiente. A las siguientes láminas, por favor. Voy a hablar nada más rápidamente de esta, que es la más importante. Es de las mujeres de Soyep. El caso de unas mujeres celtales, indígenas del sur de México, pueblito que se llama Soyep, muy cercano a Guatemala. Son valientes mujeres que en 1998 repelen al ejército que estaba entrando a su territorio, lo encaran. Hay varios fotógrafos ahí, está Valtierra, que toma la imagen, ¿no? Esta imagen es la primera plana, ¿no? La portada, ¿no? El periódico más importante de centro izquierda de México, es el periódico La Jornada, que reencuadra la imagen y la vuelve a publicar junto a esta pequeña fotografía que aparece en la parte superior, donde está el presidente de México con su ministro de Gobernación, el ministro de Interno, ¿no? Donde está renunciando el ministro de Gobernación del Interior, está dándole la bienvenida a uno nuevo, con el cuadro atrás, no sé si se puede apreciar, seguimos en la foto anterior, con el cuadro atrás de Benito Juárez, presidente, el único presidente indígena que ha tenido México en toda su historia, que ha sido motivo de toda una simbología oficial. Entonces, bueno, yo digo aquí que esta portada, ¿no? de la jornada es una comparación de imaginarios. Es el imaginario indigenista oficial de México, representado por el presidente y por el otro presidente, por Benito Juárez, y el nuevo imaginario indígena alternativo, con estas mujeres que rompen con la tradición, ¿no? de la mujer pasiva, ¿no? Y que tiene un papel protagónico. Fotografía que ganó el premio Rey de España, que se convierte en uno de los íconos, ¿no? del movimiento zapatista, ¿no? Cuando el comandante Marcos, la única vez que va a la Ciudad de México, ¿no? discute con los estudiantes de la Escuela de Antropología, les da una cátedra de lo que es el zapatismo, utiliza esta fotografía como motivo de su disertación. Bueno, me parece que es el ícono oficial, es importante del zapatismo, tiene esta relevancia, y desde ahí es que hemos ido como trabajando este tipo de imágenes a partir de la gente que hemos entrevistado y de la relación con la oralidad. Bueno, seguimos adelante, ya después de Valtierra. Voy a hablar de un par de fotógrafos más, y con eso cerramos, un poco para abrir como el diálogo con todos ustedes. Este es un trabajo que está en prensa, desde los trabajos más recientes que he estado haciendo en los últimos años. Otro extraordinario fotógrafo, Marco Antonio Cruz, fotógrafo mexicano. Tuve igual de repetir un poquito el mismo esquema de hacer la investigación, desarrollar una exposición museográfica sobre la obra de Marco Antonio Cruz, ¿no? En este caso con Laura González y con Alfonso Morales, dos conocidos historiadores mexicanos. Pudimos recrear esto, que para mí fue muy importante, trabajar una curaduría de una investigación documental, aterrizarla en una curaduría y seguir con la investigación para el libro. Para mí es un elemento muy sugerente porque me aporta información, exposición museográfica muy distinta que luego yo puedo recuperar en la investigación del libro. Bien, podemos platicar un poco de eso, pero es parte, digamos, de la metodología, porque permite entrevistar al fotógrafo, permite entrevistar a la gente que está alrededor de él, permite una circulación distinta de las imágenes. Hay muchos elementos muy ricos para poder ir cotejando la parte museográfica con la parte más historiográfica. Claro, cuando esto es posible, cuando tenemos al fotógrafo vivo y dispuesto un poco a reflexionar sobre esto, ¿no? Algunas imágenes de Marco Antonio, para que
puedan ir ubicando son las siguientes. Su trabajo de un reportaje fotográfico con prostitutas en la Ciudad de México en la década de los 80s, trabajar un poco con las fotografías que luego se convierten en fotografías muy famosas, pero cotejarlas con la hoja de contactos. La hoja de contactos es un poco el proceso de memoria de cómo se va construyendo una fotografía, cómo se convierte en un ensayo fotográfico, en fin, cómo van circulando las imágenes en distintos momentos, con distintas lecturas. Uno de los grandes temas aquí es la relación de la foto documental con la estética, la relación de la foto documental con otros espacios que antes estaban consagrados al arte, ¿no? En las galerías, en ciertos museos, que ahora se han abierto al espacio de la fotografía, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite también otro tipo de reflexión. Seguimos con las siguientes imágenes. Estamos todavía con Marco Antonio Cruz, en fin, fotos de Nicaragua, de los 80s, de la gran agresión norteamericana contra Ronald Reagan, contra Nicaragua, y una gran exposición a partir del trabajo de Marco Antonio Cruz, pero también de Andrés Garay, también de Pedro Valtierra. Y luego va al museo, y luego el terrible terremoto de México destruye esta exposición. Estamos hablando de 1985. La única manera de recuperarla ha sido a través de la historia oral. Un poco ubicar cuáles eran estas imágenes, cómo fueron insertas en esta gran exposición, y platicar un poco también con el público, ¿no? En fin, esta historia es muy bonita porque yo tuve la oportunidad años después de ir a Nicaragua, mostrar el trabajo de Valtierra y de Marco Antonio Cruz, y platicarlo con la gente de Nicaragua le da un sentido completamente distinto, ¿no? El reconocimiento de los personajes, el reconocimiento de los barrios, en fin. Todo esto lo hicimos con la Red Latinoamericana de Historia Oral, ¿no? De la cual algunos de ustedes son integrantes. Entonces fue un trabajo ya plenamente acompañado de la parte del testimonio oral. Bueno, quiero seguir adelante ya para ir concluyendo esta parte. Por supuesto, el trabajo de Marco Antonio Cruz con el tema de los desaparecidos, las madres de los desaparecidos en México, que decíamos, en México no hubo una dictadura militar, pero hubo un trabajo de represión, las fuerzas de inteligencia del Estado mexicano tremendas. Se desaparecieron a centenas de personas, ¿no? Estoy hablando de la década de los 70s y la década de los 80s. La principal figura, o la figura más conocida, nuestra madre más conocida de los desaparecidos, Rosario Ibarra de Piedra. Hay todo un trabajo fotográfico de Marco alrededor de Rosario, con una relación casi personal, ¿no? A mí me hizo recordar mucho, luego que tuve la oportunidad de conocer a otro gran fotógrafo, Eduardo Longoni, ¿no? de Argentina, el trabajo de Eduardo con las madres, y la relación personal que entabló con Nora Cortiñas, ¿no? Donde estos fotógrafos se preocupaban por ellas, era finalmente una figura materna, y estas madres se preocupaban por los fotógrafos, ¿no? Le hablaban un poco para ver si habían transcurrido la jornada de su trabajo y no se había presentado nada raro, nada anormal, etcétera, etcétera. Es decir, una relación de complicidad, de resistencia frente al poder. Es interesante ver cómo se da en el campo local mexicano, pero también de manera muy contemporánea en el caso argentino, salvadas las distancias de dos contextos políticos que también son muy, muy diferentes. Pero bueno, la fotografía nos da un poco también para esa reflexión más latinoamericana. Me parece que abre esta perspectiva, ¿no? Seguimos adelante. Bueno, más imágenes de Marco. El museo, este es el Museo de la Memoria Indómita en México. Es interesante también, es un museo que habla un poco de esto que conocemos como esta guerra de contrainsurgencia, ¿no? Del gobierno mexicano, la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Quiero entrar a la última etapa de este recorrido, de este breve recorrido,
con uno de mis libros más recientes, que es precisamente este libro de conversaciones con Eduardo Longoni. Yo empecé ese periplo con Rodrigo Moya. Yo digo que se fue puliendo, ¿no? Poco a poco. Ya en el trabajo con Eduardo, creo que hay como otro tipo de perspectivas ya en el trabajo de recuperación del fotógrafo. Fueron 10 entrevistas con Eduardo. Entonces, focalizamos el trabajo de la entrevista en las imágenes, ¿no? De manera muy, muy obsesiva de poder regresar a la propia imagen. Ya con el propio Eduardo lo hemos comentado, ya a la quinta o sexta sesión ya nos sentíamos como en psicoanálisis, ¿no? Porque era regresar, pero regresar desde otro punto de vista para poder aportar otra cosa, que lo que interesaba no era la fotografía en sí misma, sino era la manera como había circulado la fotografía y cómo se ha leído, cómo se ha interpretado a partir de distintos contextos. El caso de esta fotografía pues, es muy importante, ¿no? Estos militares, tomada en 1981, aparece por primera vez en 83, ¿no? En la tercera gran exposición del fotoperiodismo gráfico argentino, que luego va recorriendo su propia vida, ¿no? En las siguientes imágenes podemos ver un poco esto, con esta foto de Mariana Migueles sobre el cartel que se hizo de la foto de Longoni para el 40 aniversario del golpe, pero que se toma como punto de partida para una protesta otra vez vincular con Ayotzinapa, ¿no? Si antes era el 68, acá es la dictadura militar, que también nos permitió en México reflexionar sobre el crimen de Estado, ¿no? Y un poco establecer ese tipo de discurso, ¿no? Y de relato visual, donde ahora con las redes, evidentemente que esto es parte, digamos, del trabajo cotidiano. Entonces fue muy interesante encontrar el nexo a través de la foto de Mariana, ¿no? Y bueno, en la siguiente imagen tenemos, claro, cómo circuló las calles, ¿no? De Buenos Aires, a partir del trabajo de Argra, de recuperar esta y otras fotos, ¿no? Como momentos importantes para la conmemoración, para la reflexión sobre este terrible episodio del golpe de Estado 40 años después. Y digo que ya después con Eduardo un poco pulimos aquel esquema que trabajábamos con Rodrigo Moya, las 3 piezas del archivo de la foto publicada, en este caso con esta selección de imágenes, ¿no? Que discutíamos con el propio Eduardo, esta foto en particular, ¿no? Del atentado contra Juan Alemán, ¿no? Esta figura muy cercana, ¿no? Martínez de Hoz, fundamental de la dictadura, como parte de la contraofensiva de Montoneros, ¿no? Y que no había tenido un peso importante en la recuperación de la trayectoria de Eduardo. Sí, había otras fotos más conocidas, pero a mí me pareció que esta era fundamental, porque era la primera foto de Eduardo, la que mostraba, digamos, todo un tipo de trabajo posterior. Entonces, aquí las primeras fotos son fundamentales analizarlas de una trayectoria. Por supuesto que aquí la colaboración con Eduardo y el testimonio del fotógrafo pues, ha sido fundamental para ubicar los detalles alrededor de esta imagen y un poco cómo ha ido variando también la reflexión sobre esta misma imagen, ¿no? Vamos terminando con las últimas imágenes. Bueno, entre la marcha de la vida, ¿no? En 83, esta represión contra las madres, ¿no? Que fue interesante aquí recuperar con Eduardo su hoja de contactos también para ir viendo cómo el proceso de construcción de las imágenes. Y aquí la discusión con Eduardo también fue importante, porque él considera esta foto como el resultado de un error, y creo que es una buena reflexión, por el lugar en el que está, por no conservar la distancia, por terminar siendo avasallado por el propio oficial, con todo el caballo, él acaba en el suelo, etcétera, etcétera, como algo como más desafortunado. Pero comentamos cómo a partir del error, ¿no? Uno encuentra una serie de virtudes en el trabajo fotográfico. Es interesante partir de ese concepto del error para poder ubicar entonces otros elementos que están muy presentes en la fotografía.
Desde mi punto de vista, lo que aporta esta fotografía es el punto de vista del ciudadano. El ciudadano que está a punto de ser arrollado también por el caballo. Entonces, a veces esta lectura de la historia de la fotografía no pasa por los parámetros más convencionales, o no solamente se detiene en los elementos de la composición, de la estética, sino que recurre también a otro tipo de ángulos laterales o marginales, en los cuales uno se puede acercar a estas imágenes. Por eso hay quien dice que la hoja de contactos es el equivalente del lapsus freudiano del psicoanálisis. Es decir, ahí tenemos también esta posibilidad de no seguir la carretera principal, sino irnos por carreteras más marginales para poder acceder al tipo de lectura que estamos proponiendo, ¿no? Bueno, seguimos ya ahora sí ya son las últimas imágenes con Eduardo. El juicio a las juntas también, a partir de la propia comparación con la hoja de contactos, que nos permite ver en qué momento se establece ese contacto visual entre el fiscal Estracera y Videla, ¿no? Que uno lo puede reconstruir como con todo el proceso de la formación de esta imagen. Fue la imagen más afortunada, la que se ha convertido como en uno de los íconos de ese episodio. Es un episodio también muy luminoso, ¿no? Para la historia reciente de Argentina, pero también de América Latina, de uno de los casos excepcionales donde una democracia puede llevar a juicio a los genocidas, ¿no? Cosa que desafortunadamente no ha pasado en otros países de América Latina. Por supuesto no ha pasado en el caso de México, de la gran matanza del 2 de octubre y otras posteriores permanecen en la más absoluta impunidad. De manera que rescatar aquí el valor de la fotografía como parte de ese testimonio me ha parecido importante, y ponerla en un contexto latinoamericano, pues también. Y seguimos, entonces, bueno, el vínculo, el diálogo de los fotógrafos con otros fotógrafos que funcionan como editores, también me pareció muy importante. Es un fenómeno muy característico de América Latina, de la década de los 70s y la década de los 80s, en México muy claramente, una generación de editores, ¿no? Como Manuel Becerra Costa, como Carlos Payán, como Miguel Ángel Granado Chapa, que se acercan al mundo de la fotografía, lo reinventan y le dan otra posibilidad simbólica. Esto ocurrió en México a finales de la década de los 70s, ¿no? Esto ocurre en Argentina, por supuesto, y acá hay un buen ejemplo de otro excelente fotógrafo, Julio Menachovsky, ¿no? Que se acerca al trabajo de Eduardo, lo recupera desde una cierta intervención, una cierta curaduría, parar la olla, y lo edita en esta doble plana, ¿no? Donde tenemos un relato fotográfico, a partir del trabajo original, obviamente, de Longoni. Entonces, es interesante también, no solo la foto, sino cómo la retomamos, cómo hay un trabajo de edición sobre la fotografía, ¿no? Que nunca será insuficiente repetirlo, la enorme importancia que tiene el trabajo de los editores, que reinventan el trabajo de los fotógrafos, que lo posicionan, le dan una cierta entonces, bueno, este caso, este diálogo muy afortunado entre dos excelentes fotógrafos, ¿no? Y en las últimas imágenes, claro, la imagen de la acordada, ¿no? Ya en plena democracia en Argentina, a finales de los 70s. Es interesante, en el libro que hicimos con Longoni, pusimos toda la serie, que son 8 fotografías, que luego fue requerida por un juez como una prueba documental, ¿no? Para llevar a juicio otra vez a los militares responsables de la desaparición de 2 ciudadanos argentinos que aparecen vivos ya en plena democracia, las fotografías de Longoni. Entonces, este uso, digamos, indicial de la fotografía como punto de partida para un testimonio jurídico también es otro elemento que ha tenido un peso fundamental en la historia reciente de toda América Latina, ¿no? En el caso de Longoni me parece uno de los casos más destacados. Y terminamos, entonces, comentándoles, y con esto termino ya, ahora sí,
diciéndole lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ahora estoy trabajando con otra matanza muy importante, es la matanza que se conoce en México como el Halconazo, donde ya un nuevo gobierno, ¿no? En 1971, a través de un grupo paramilitar, hacen una matanza de una protesta estudiantil, cerca de 120 estudiantes que son masacrados, en un episodio que también siguen vivos algunos de los autores, ¿no? El autor principal, que era el presidente Echeverría, por ahí sigue también, y que me parece importante, ahora se cumplen medio siglo, se cumplen 50 años, me parece importante hacer una gran exposición fotográfica y recuperar la palabra de los fotógrafos. En este caso, digamos, el plus, digamos, que va a tener este trabajo es que lo que me ha interesado es cómo se ha ido conmemorando el 10 de junio, ¿no? Desde 1971, 72, hasta la actualidad. Porque esto nos permite un poco recrear cuál ha sido el trabajo de los fotógrafos, que son los principales fotógrafos del país, ¿no? En la historia reciente del país, cómo se ha ido recreando esto a partir de la historia reciente mexicana, cómo con la idea del halconazo, de la matanza, interviene también todos los episodios importantes posteriores de la historia de México, desde los fraudes electorales, los siguientes movimientos estudiantiles muy poderosos, la guerra contra el narcotráfico, el zapatismo, intervienen simbólicamente en esta recuperación fotográfica porque forman parte de los agravios y de las lecturas que se van dando a lo largo de estas marchas. Entonces, actualmente estoy concentrado en esto, trabajando un poco la reflexión de Alfonso Cuarón, que es este gran director mexicano, que tiene esta película que algunos de ustedes habrán visto, que se llama Roma, que el episodio, o uno de los episodios más importantes de la película es precisamente es el halconazo. Alfonso Cuarón, en un par de entrevistas, reflexiona sobre su propia memoria, sobre cómo esta película fue una película muy especial para él. Es una película que no había argumento, sino que partió de su propia memoria, su memoria personal, su memoria familiar, memoria colectiva, ¿no? Y a partir de ahí fue recreando, digamos, cada uno de los episodios. Entonces, el halconazo, con la memoria, con la representación visual, pues es un poco las coordenadas sobre las cuales estamos ahora. Vamos a ver qué sale esto ya para el próximo año. Espero que haya el espacio, una vez que publiquemos algo sobre esto, de comentarlo con ustedes. Me encantaría. Bueno, son algunas de los puntos de esta trayectoria que combina, digamos, la fotografía con la historia oral. Si quieren, abrimos el espacio para sus comentarios y empezamos como el diálogo. Muchas gracias. Bueno, los agradecidos y las agradecidas somos nosotras. Alberto, realmente una trayectoria intelectual exquisita que has compartido con nosotros tan generosamente. Nosotros habíamos planteado habilitar directamente el diálogo, pero en esta instancia y en mérito al número de participantes, lo que vamos a hacer es habilitar el chat para que puedan solicitar la palabra y hacer las preguntas. Realmente con lo que ha cerrado tu exposición en torno a los aniversarios redondos y a las implicancias que estas cuestiones tienen en términos de memoria, la verdad que celebro este último trabajo y un poco nos dispondremos a esperar qué pasa el año que viene. Habilitamos directamente el pedido de la palabra. Vicky nos va a ayudar con esto. Muchas gracias. Tú me dices cuándo. Bueno, mira, yo acá estoy con Ana. Ana, te están escuchando, que acá veo que Gerardo Médica también pidió la palabra, no por el chat, pero sí, si les parece, yo tengo a Ana por WhatsApp porque no puede ingresar a Zoom. Ana está en La Habana. Vamos a hacer la prueba, a ver si ella puede intervenir mediante mi pantalla. Ana. Bueno, estoy aquí, trataré de organizar mis ideas. No escuché demasiado bien, pero creo que cogí la esencia de la intervención. Agradezco mucho esta posibilidad. Espero respuesta ahora. Se escucha, Ana. ¿Se escucha bien? Sí. Okay. Voy a tratar de ser breve. Primero, bueno, como no soy especialista en fotografía,
tengo una pregunta de concepto. La hoja de contacto, ¿qué cosa es? El colega Antonio ha estado hablando mucho de eso y bueno, quisiera conocer un poco más. Es muy interesante el trabajo que él nos ha presentado, esa experiencia, la larga experiencia profesional de trabajo con la fotografía, que va más allá de la historia de la fotografía, va hacia la historia de los fotógrafos mismos y hacia la historia social de las diferentes sociedades donde he trabajado. Entonces, tal como lo veo y de la manera además que pude acceder a la conferencia, veo un tratamiento de la fotografía, en la presentación que escuché, no la vi, sino que solo la escuché, en la fotografía como testimonio. Habla por otra parte de la importancia de la lectura dinámica de la fotografía. Precisamente había pensado, bueno, lo que estoy viendo aquí, sobre todo en la primera parte de la conferencia, era un uso de la fotografía como testimonio, un testimonio que hay que revelar leyendo la foto. Pero me quedaba la pregunta pendiente de cómo estaba relacionado ese testimonio, esa narración de la historia que cuenta la fotografía con la historia oral, con la palabra. Y creo que de alguna manera él responde cuando habla de la idea de lectura dinámica de las fotos. De todas maneras, me gustaría que profundizara un poco en este aspecto y tengo dos pequeñas cositas más. A ver, la revista Historia y Cuento Oral, a partir de ciertos momentos que no puedo precisar ahora mismo, empezó a desviarse de una manera muy fuerte hacia el video. Pasó un tiempo por la fotografía, pero pasó rápido. Es la visión que tengo de la colección de la revista. Tampoco soy una lectora pues, perenne o permanente de la revista porque no tengo demasiado acceso, pero lo que he visto de ella me parece que pasó rápidamente por la fotografía y llegó al video y ahí se quedó. Entonces el trabajo que más le interesó debatir desde el punto de vista metodológico fue precisamente el uso del video en el trabajo con la historia oral. Y quería preguntarle a Antonio, bueno, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Ya está. Gracias. De nada. Bueno, Gerardo había pedido la palabra y después la gente se está anotando en el chat. Le habilito el mic. Ahí lo habilito. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un placer escuchar a Alberto. Y mis preguntas van a ser breves, ¿no? Primero tengo una sana envidia. Él tiene la posibilidad de entrevistar a fotógrafos y ver la hoja de contacto, ¿no? Y la hoja de contacto tiene una riqueza, para mi entender, muy importante, ¿no? Hay todo un movimiento de la fotografía de la reconstrucción y sobre eso le quería preguntar, ¿no? Por las entrevistas que hizo, cuando el fotógrafo selecciona, ¿es un acto de autocuración que hace, elige esta de una manera azarosa o de un criterio estético? Y la segunda cuestión es, si cuando se produce la selección de la fotografía, la hoja de contacto queda fuera de esa fotografía o de alguna manera tiene implicancia. Y la última pregunta, y no intervengo robando tiempo, en el mundo actual, ¿no? Si está de acuerdo con el concepto de post-fotografía, ¿no? Y si el mismo criterio de intervención en este mundo post-fotográfico es viable con el pasado, ¿no? Lo que quiero decir es esto, hay un exceso de fotografía en este momento, y si la manera de intervención sería viable con procesos parecidos a los del 60 o del 70. Simplemente eso. Bien, Gladys, y después está Elisa.
Y María de los Ángeles escribió la pregunta en el chat. Alberto, vos no sé si la podés ver. En todo caso, lo que pregunta es cómo podemos contextualizar históricamente las fotografías. Le habilitamos el micrófono a Gladys. Hola, soy Gladys, les estoy hablando desde San Juan, la República Argentina. Y me interesa particularmente una afirmación que planteaba en el inicio de la conferencia. Dice, la fotografía no dice absolutamente nada, hay que crearle contexto. Ese contexto lo da la palabra, la memoria del informante que analiza esa fotografía y que vuelve a recrearla y traerla al presente. Esa es mi pregunta, por un lado. Y por el otro lado, veo que insistentemente plantea que a él le preocupa y le interesa cómo esa fotografía ha circulado, cómo ha sido interpretada y a veces reinterpretada en distintos contextos. De qué manera la subjetividad del ciudadano de a pie, digamos, de la gente del común, no solo del fotógrafo, puede reinterpretar esa fotografía. ¿Qué valor tiene frente a ese documento gráfico que es la fotografía, la palabra? ¿Amplía el espectro inicial frente a esa fotografía? ¿Le da otro valor, otra puesta en valor en el presente? Gracias. Bueno, si les parece, pues podemos ir armando tandas de 3 en 3, ¿no? ¿Les parece bien? Si no va a ser así como... Para ordenar y... Sí, vamos de 3 en 3. Estos primeros 3, les agradezco muchísimo la intervención, es muy interesante. Voy a tratar de entreverar, digamos, porque hay algunos puntos comunes. Bueno, por supuesto, estamos hablando de en estos casos a los que me he referido, la gran mayoría, se le conoce a este ciclo como la fotografía analógica, ¿no? Una fotografía que tiene un soporte y que cubre como todo un peso importante para el siglo XX, y que a finales del siglo XX entramos ya, digamos, en la etapa digital, en la era digital, donde ya no existen los rollos fotográficos, es la cámara directamente con píxeles, ya no existe tampoco la limitación económica, sino que hay la posibilidad de armarse como relatos visuales así mucho más amplios, ¿no? Son dos momentos claramente diferenciados. Estoy refiriendo yo a la foto analógica, que es aquella en la que se utilizaban estos rollos, ¿no? Y a la hora del revelado, si estabas trabajando con la cámara de 35 milímetros, tenías 35 o 36 cuadritos, que son los que te permiten armar una cierta secuencia de lo que estuviste buscando como fotógrafo. A la hora de revelarlo es donde aparece esto, viene la revisión, se conoce como los negativos, viene la revisión de estos negativos, y en principio es el propio fotógrafo que tiene una primera lectura de cuáles pueden ser, digamos, las fotos más representativas, dependiendo del contexto en el que esté trabajando. No es lo mismo un fotógrafo que está trabajando en un ensayo fotográfico, que tendrá con mayor tiempo para recrear cuáles son estas fotografías con las que puede construir a partir de esta edición un cierto relato, que un fotoperiodista que tiene una agenda mucho más acotada, con una serie de tareas, que tiene que seleccionar rápidamente cuáles son las fotografías más representativas. Esto lo hace el fotógrafo, a veces lo hace directamente el editor, ¿no? Que es el que va marcando esto de acuerdo a la noticia o de acuerdo al... A eso me refiero con los rollos, a eso me refiero con la hoja de contactos. Y entonces se podrán imaginar que cuando tenemos acceso a esa hoja de contactos, que es un poco el primer resultado del rollo fotográfico, del cual fueron elegidas 3 o 4 fotografías para la publicación, pero cuando tenemos el resto, el conjunto, tenemos algo que es una joya para el investigador, es algo muy valioso, porque es la forma como el fotógrafo fue ordenando su propio trabajo para llegar a ciertos resultados. Este proceso, que se dice fácil, a mí me ha llevado a grandes discusiones con los fotógrafos con los que he trabajado,
gente a la que yo quiero y respeto, ¿no? Y entonces hemos tenido como fuertes discusiones porque para un fotógrafo lo importante es la lectura que él hace de su relato, ¿no? Y él está en toda la legitimidad, toda la validez para poder hacer esa primera consideración, poder decir que el resto no le interesa que se conozca. Lo importante es el relato que él selecciona. La discusión con el investigador viene cuando nosotros le explicamos a los fotógrafos que no solamente nos interesan sus fotos conocidas o las que hayan tenido cierto tipo de repercusiones, sino que queremos analizar cómo se va construyendo una mirada, cómo se va definiendo un cierto estilo fotográfico. Que a lo mejor ahí las fotos que nos ayudan a conocer eso son fotos que no fueron contempladas en esta primera selección por parte de él o de ella, ¿no? Sino que son fotos que son importantes también porque nos hablan del propio proceso de trabajo. En fin, esa es como una primera discusión. Lo coincido yo cuando tenemos acceso al rollo fotográfico, a la hoja de contactos en particular, tenemos esta posibilidad de establecer esto, ¿no? Hay fotógrafos incluso muy radicales, como es el caso de Nacho López, para el caso mexicano. Nacho López es uno de los fotógrafos más importantes en la historia de la fotografía en México, en la segunda mitad del 20. Nacho lo que hacía era seleccionar sus fotos del revelado, tomaba los negativos, las tiras de negativos, revelaba y recortaba aquello que le interesaba. Y lo que no le interesaba, lo tiraba directamente a la basura. Entonces, ahí tenemos un caso muy radical de un fotógrafo que no quiso dejar huella, ¿no? Y que se limitó, digamos, a lo. Entonces, bueno, hay diferentes perfiles, diferentes contextos, la discusión continúa. Yo me refiero a esto, me refiero a la foto, de cómo se relaciona la foto con la narración oral. Pero claro, con la narración oral tenemos un cierto relato construido desde el presente, que se va a referir a ciertas circunstancias del pasado de la persona o del presente de la persona, que las va a jerarquizar de acuerdo a esta operación ya muy personal, ¿no? Que no requiere una fidelidad con el pasado. Creo que estamos de acuerdo en esto con los grandes expertos de la historia oral. No se busca esa fidelidad, y por otro lado también es imposible. Lo que se busca es cómo está ese entramado, cómo se configura ese entramado a partir de las circunstancias del presente. Bueno, es a partir de esto que uno entra, digamos, con el discurso fotográfico, con el relato fotográfico, que tiene otro tipo de características. El relato fotográfico lo tenemos ahí, pero lo que nos interesa es cómo ha ido caminando ese discurso fotográfico, cómo se ha ido reposicionando, cómo ha ido ameritando lecturas distintas a partir de diferentes contextos, el presente. Esto es muy claro cuando hablas de fenómenos traumáticos que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con hechos de violencia, por ejemplo, el 2 de octubre en México, la represión militar. Tenemos fotos que al principio no son conocidas, y luego cuando viene una transición democrática, empiezan a circular, empiezan a tener un cierto peso dentro de la sociedad. Si se publican, pues a través de la opinión pública, ¿no? Empiezan a ser, yo digo que digeridas, asimiladas de una manera distinta por una sociedad. Y ahí es donde empiezan a tener una segunda vida, y ahí es donde empiezan a tener como una posición muy importante. No es un avance lineal, es un discurso donde hay momentos de avance y hay momentos de grandes retrocesos. Yo creo que la Argentina de la década de los 90, con el régimen de Menem, vivió un retroceso en este tipo de acercamiento a la lectura. Lo hemos vivido en México, por supuesto, también. Entonces, ahí es donde hay que estar atentos, digamos, a esa articulación, a esos reposicionamientos. Y bueno, y creo que a partir de eso es que se da la posibilidad de una contextualización. Las imágenes circulan por el medio ambiente y esas imágenes hay que traerlas, hay que construirles un cierto contexto para poder empezar a ver qué es lo que nos pueden decir.
Hablaban un poco, algunos de ustedes, sobre el fenómeno de la recepción, de la subjetividad, que creo que es importante, como cada persona puede leer una fotografía a partir de su trayectoria personal, a partir de su biografía, a partir de su sentido común, etcétera, etcétera, y eso es perfectamente válido. Lo que nosotros tratamos es de poder cotejar esa lectura personal y subjetiva con otras lecturas que nos permitan entonces establecer un cierto problema de investigación. En el caso de la fotografía que veíamos de las mujeres de Soyep, por eso es interesante el punto de vista del fotógrafo, es interesante el punto de vista de otros fotógrafos que iban con él, es importante el punto de vista de las mujeres, es importante el punto de vista de otros analistas, porque esa foto ha sido retomada desde la izquierda, ha sido muy retomada, porque para la izquierda, esta foto es el símbolo máximo de la resistencia indígena. Pero, ojo, la derecha también la ha retomado, esa fotografía. Y para la derecha, esa foto, de lo que nos habla es de la gran paciencia del ejército mexicano, el glorioso ejército mexicano, que no reprime a estas mujeres, sino que aguanta y tolera, digamos, la agresión de ellas. Entonces, como podrán ver, estamos en un mundo, hay que recuperar los intereses que hay detrás de cada quien, para establecer, eso sí, como investigadores, un relato lo más objetivo posible. Yo en esa fotografía he tratado de ir recuperando los diferentes testimonios. Los únicos que no he podido recuperar han sido los testimonios de los propios militares. Me encantaría hacerlo, se lo he pedido ya a 2 militares que se han negado, ¿no? Se han negado a dar su propia versión. Entonces, bueno, seguiremos insistiendo porque yo creo que hay que escuchar todos los puntos de vista. Muy bien, podemos seguir para la siguiente tanda. Elisa, Donovan y Javier, ¿podrían hacer las preguntas, por favor? Bueno, hola, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Yo me anexé aquí, soy de México, pero vi la posibilidad de esta reunión y me anexé. Y yo tengo una pregunta, bueno, admiro mucho el trabajo de Alberto, pero... Donovan. Ya no escuché. Es que tiene el micrófono... No. Tiene el micrófono cerrado. Cerrado, ¿verdad? Ok, perdón. Que yo me quedaba una duda respecto al trabajo que estás desarrollando sobre el 71, y creo que es una pregunta que puede ser útil, porque me queda la duda de, si bien has tenido la oportunidad de conjuntar la palabra, tú entrevistar directamente al autor de la fotografía y usar las hojas de contactos y tener una plática que resulta muy provechosa. ¿Qué hay, por ejemplo, de uno de los fotógrafos que es Armando Lenin Salgado, que es de los que en el 71 tuvo más tiene más, estuvo ahí fotografiando la masacre? ¿Qué hay de fotógrafos como él que desafortunadamente no tenemos la posibilidad ya de entablar ese diálogo, ¿no? Digo, se puede recurrir a su palabra a través de sus testimonios en algún libro o en la prensa, pero ¿cómo se trabaja ahí esa relación entre la palabra y la fotografía? A ver. Y tenemos a Elisa y a Javier. Hola, buenas tardes. Excelente la exposición de Alberto. Voy a ser concreta en la pregunta. ¿Cómo pone en diálogo, no es cierto, el trabajo de la historia oral, la intencionalidad del fotógrafo, el momento que capta el fotógrafo con el contexto, especialmente en lo último que decía Alberto sobre construirle un contexto a la fotografía? Gracias. Bien, ahí se me escucha. Javier. Sí, efectivamente, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco obviamente la charla, la verdad es totalmente enriquecedora. Y mi pregunta más que nada está orientada
al entendimiento de, bueno, la historia, en este caso la historia oral, se convierte en un instrumento del conocimiento científico, ¿no? Del presente, obviamente para la reconstrucción histórica de los que, bueno, de los que muchos trabajamos sobre la historia oral. Y quería saber si la fotografía, en ese aspecto, funciona como un método reparador para la persona que se sintió fotografiada y que vivió ese momento. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Si quieren contesto, ¿sí? Bueno, muy interesante las tres preguntas muy interesantes, las respondo. Bueno, la primera, sí, por supuesto, Armando Salgado, pues es un gran fotógrafo que le tocó cubrir, es una historia muy triste, le tocó cubrir la matanza de los halcones en 1971, y a partir de esto y otros trabajos fotográficos que lo ubicaban en su mejor momento, fue secuestrado, golpeado y torturado, ¿no?, por el gobierno mexicano, que lo tuvo 15 días en una situación ahí infrahumana, y a raíz de eso lo soltaron por la presión internacional. Desgraciadamente Armando abandonó el trabajo fotográfico. A partir de ese momento lo dejó. Entonces es un caso, yo tuve la oportunidad de platicar con él un par de veces, y bueno, es un caso muy dramático, es un caso muy significativo de los riesgos, ¿no?, de ser el fotógrafo en aquellos momentos de ese estado autoritario para 1971. Obviamente, bueno, yo me refiero a la hoja de contactos, a esta parte del archivo. Estoy planteando la parte bonita, ¿no?, de mi trabajo, la parte ideal, pero obviamente que no siempre podemos trabajar en esas circunstancias. A veces trabajamos con fragmentos del archivo, a veces ya no hay archivo, a veces el fotógrafo ya está muerto, dependiendo del caso, del problema que queramos trabajar, pero en muchas ocasiones esto no es posible, y ese es un poco el trabajo del investigador, siempre trabajar un poco con lo que hay, ¿no?, trabajar un poco con los fragmentos, ir reconstruyendo a partir de fragmentos, dudas, problemas, ¿no?, que puedan ser un poquito más coherentes y que nos empujen, digamos, a nuevos problemas. Ese es un poco el trabajo del investigador, del historiador, ¿no? Yo me acordaba de aquel chiste que circula mucho entre los historiadores de la foto, que decía, ¿con qué fotógrafo prefieres trabajar? ¿Con uno que esté vivo o con uno que esté muerto? La mayoría dicen, por supuesto que con uno que esté muerto, porque ya no puede decir nada, ¿no? Ya no puede criticar lo que yo voy a escribir, no puede haber réplica alguna. Entonces, bueno, yo pertenezco al 1% de los colegas que insisten en trabajar con fotógrafos vivos, lo cual me ha representado muchos problemas, pero también muchas gratificaciones, muchas satisfacciones, porque implica discutir algo también. Y no quiere decir esto que uno le vaya a hacer caso en todo al fotógrafo, mucho menos. Pero sí, recuperar ese punto de vista es algo muy valioso para poder entender un problema. Y esto me liga a la segunda pregunta de la intencionalidad del fotógrafo. Yo creo que es básico. Si podemos, yo digo que entender cuál es la lógica del fotógrafo es un punto fundamental. Esa premisa, esa empatía de ponerse en los zapatos del otro, poder entender cómo realizó las cosas de una cierta manera, es fundamental para el trabajo posterior nuestro como investigadores, elaboración ya de lo que queremos hacer. Vamos a recuperar ese punto de vista, lo vamos a cotejar con otros, lo vamos a cotejar, por supuesto, con el propio trabajo fotográfico. Esa es otra. El propio trabajo fotográfico tiene una serie de premisas susceptibles de leerse, de interpretarse. Con todos esos ingredientes vamos a ir construyendo un relato histórico que sí va a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no?, pero que obviamente es un relato susceptible de discutirse, de releerse, de reinterpretarse a partir de una polémica, ¿no? No existe no tratamos ya con verdades absolutas, ni mucho menos. Tratamos con una serie de problemas que son susceptibles de discutirse. Creo que en eso estamos, ¿no? Y en ese sentido, Javier, la última intervención, fíjate que sí, es cierto, la fotografía también tiene esta función reparadora, ¿no? Yo
Yo no sé, aquí sí depende un poco de cuáles son los objetivos del trabajo de cada quien. Obviamente nosotros hacemos investigación histórica, no hacemos terapia, ni mucho menos, pero aún para la investigación histórica creo que la fotografía tiene esta finalidad. Yo lo he comprobado muchas veces a la hora de hablar con mis informantes. Cualitativamente la entrevista mejora notablemente cuando tenemos la fotografía al lado. ¿Por qué? Porque es un disparador de la memoria. Es un disparador de la memoria que va a poner, ¿no? Va a actualizar con una serie de conocimientos, una serie de impresiones, ¿no? Que estaban muy en el subsuelo, estaban muy por debajo, y que por la fotografía podemos colocarlas ya en el tema de la conversación. Esa es mi experiencia, creo que efectivamente la fotografía tiene esta finalidad. Seguimos con la siguiente. Abriríamos una última etapa de preguntas para Silvia, que pide la palabra, y después, si quieres, directamente leo el chat. Está hablándonos de Yalma, desde Brasil, quien cursa una maestría en enseñanza de la historia y quiere preguntar cómo utilizar la fotografía para reconstruir una narrativa histórica en el contexto de enseñanza. Mientras que Andrés plantea si existen diferencias y similitudes en el concepto de memoria que utilizas en tus trabajos, Alberto, especialmente entre el ensayo sobre el movimiento estudiantil del 68 y las conversaciones con Eduardo Longoni. Le cedo la palabra a Silvia. Bueno, hola a todos, hola Alberto, gracias por la charla, la verdad que fantástica, la estoy disfrutando un montón. Te quería hacer una consulta respecto al libro que editaste junto con Eduardo, sobre conversaciones con Eduardo Longoni. Vos sabés que cuando lo compré, yo pensé que me iba a encontrar con un libro de preguntas y respuestas, y sin embargo me encontré con un libro donde es un relato de Eduardo en primera persona de continuado, donde de repente vos haces algunos aportes así de manera secundaria, y bueno, y quería saber si esa fue una decisión, digamos, junto con el fotógrafo. Hay un porqué de esa estructura del libro, de esta estructura que tiene que ver con esa empatía que vos decías de poner en el otro hacia el trabajo del fotógrafo. Nada, tiene que ver con eso, mi pregunta. Gracias. Claro, muy bien. ¿Contestamos a estas tres? ¿Vale? Sí, cuando gustes. Sí, bueno, perfecto. Sí, comienzo lo que planteas de Yalma. Por supuesto, creo que es válido utilizar la fotografía dentro de esta narrativa histórica en el contexto de la enseñanza. Yo creo que, en mi experiencia, el uso de la fotografía ha sido muy útil para poder establecer diferencias entre lo que sería la historia, es decir, la historia con mayúsculas y en singular, la historia oficial, la diferencia que hay entre esa historia y otras historias alternativas que se pueden desprender a partir de los testimonios fotográficos, ¿no? Entonces creo que el contexto habría que ver, ¿no?, de cuál es el proyecto del que estás hablando, pero bueno, en general, en mi experiencia con proyectos de maestrías, incluso de doctorados, utilizar ahí la fotografía como documento, la reflexión en torno a la fotografía como documento, es interesante porque nos abre un camino plural. Entonces yo creo que a partir de ahí, obviamente, cuando hablamos de esto, estamos hablando de un aparato crítico, estamos hablando de discusiones como más conceptuales, situar a la fotografía dentro de ámbitos como más amplios, ¿no? Es decir, no es estrictamente algo que yo les digo mucho a los colegas. A mí no me interesa la fotografía por sí misma, me interesa la fotografía en la medida en que podemos entablar este tipo de discusiones y cómo podemos utilizarla para una reflexión histórica, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí va un poco tu inquietud. La segunda cuestión, fíjate, es muy interesante. El trabajo con... Cada trabajo tiene su historia, ¿no? Y esto lo puede decir cualquier investigador. Todos los proyectos tienen su propia historia, ¿no? Entonces,
En mi caso, el trabajo sobre el 68 tuvo el reto, digamos, de trabajar con un número muy, muy amplio de imágenes. Hablaba yo hace rato de cerca de 10.000 imágenes, ¿no? Eso te lleva a bibliotecas, a archivos personales, archivos institucionales, a poder rescatar otras cosas, en fin, y a tratar un poco de establecer qué es lo que hay con ese relato y cómo lo puedo aterrizar en un relato histórico, en un discurso histórico. La problemática con Eduardo fue completamente la opuesta. Ahí teníamos al fotógrafo identificado, teníamos su archivo, teníamos su voluntad de hablar y de reflexionar de manera muy crítica, además, de su propio trabajo y del trabajo de los colegas. Es decir, teníamos todos los ingredientes para un trabajo cualitativamente distinto. Ahí fue más, si el otro era una visión a nivel macro, diría que con Longoni predominó lo micro, ¿no? Por eso mencionaba yo el psicoanálisis hace rato, un poco en broma, pero también un poco en serio. Es que era meterse realmente ya en la subjetividad de la subjetividad, ¿no? Ir tratando de tejer lo más fino posible en torno a ciertas imágenes. Entonces, uno mete el bisturí de manera distinta según se trata de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y hacia dónde queremos llegar. Con esto lo ligo, digamos, con la última intervención, que también me pareció muy interesante, de Isa. Un poco ese fue el perfil del trabajo con Eduardo. Fíjate que yo estaba haciendo un sabático en Argentina en el 2014. Tuve la fortuna de hacer ese sabático que me llevó todo un año, ¿no?, a Argentina, y a poder enterarme, sobre todo a partir de mi disciplina, de cuál era el estado de la cuestión, con gente muy valiosa como Ana Longoni, como Cora Gamarnik, como Julio Menachovsky, gente que estaba trabajando, Natalia Fortuny, desde hace tiempo de manera muy seria y muy sistemática esta cuestión del material fotográfico para la historia reciente de Argentina. Y pude conversar también con algunos de los fotógrafos, cosa que me encantó también. Entonces, planeando un poco un proyecto académico para ese sabático, la idea era como retomar el trabajo de varios fotógrafos y reflexionar a partir de la realidad mexicana, que es la que yo manejo, reflexionar un poco sobre la historia reciente de Argentina. Bueno, con Eduardo se dio algo muy especial, se dio un clic inicial muy especial de empatía. Tramamos la primera entrevista, ¿no? De ahí surgió la posibilidad de una segunda y de ahí una tercera, y bueno, fueron 10 entrevistas. 10 entrevistas de larga duración. Entonces, pudimos como cavar un poquito más a fondo. Y cuando terminó aquello, yo me di cuenta de que había un relato muy estructurado del propio fotógrafo, que había que respetar, que había que editar, que había que respetar, que era una historia que además funciona muy bien. Yo lo he platicado con muchos de los lectores del libro, fascinados con el discurso de Eduardo. Es un discurso que funciona muy bien, que va articulando muy bien. Dije, mira, aquí hay una oportunidad de tener ya un relato, ¿no? Fue el resultado de las propias conversaciones, explicarle al lector, esto es un relato que no es cronológico ni lineal, sino que fue resultado de todo un proceso de trabajo. En ese sentido es un relato distinto del que puede uno encontrar en otras publicaciones sobre Longoni, porque es un relato que va enfocado en primer plano hacia la cuestión de las imágenes, de manera obsesiva. ¿Qué pasa con esas imágenes? ¿Cómo circulan? ¿Cómo se resignifican? ¿Sí? Entonces, tenemos el relato de Eduardo y tengo la oportunidad en el libro de ir acotando cuál es mi punto de vista sobre ese relato, de cómo se fue construyendo el relato, cómo ese relato, qué dice ese relato para la historia reciente de Argentina y de América Latina. Esa fue una. La otra, qué dice ese relato de acuerdo a la discusión que hemos tenido con otros colegas pues en las últimas 2 o 3 décadas, sobre ciertos conceptos, sobre ciertos aparatos conceptuales, ¿no? Discusiones y polémicas. Entonces, eso es lo que yo establezco en el ensayo introductorio, que es un ensayo largo, y las consideraciones finales. Y por último, para cerrar la pieza, tuve la oportunidad de algunas de las fotografías de las cuales va hablando
el fotógrafo, tengo la oportunidad de dar mi propia lectura. ¿Con qué lo vinculo yo? Y creo que está muy claro en el libro, me parece que es una riqueza del libro, está muy claro cuál es el interés del fotógrafo y cuál es el interés del investigador, cómo dialogamos y empujamos hacia áreas distintas, pero que dialogan, ¿no? De manera como muy íntima y muy directa. Entonces, eso fue, me parece también que es un libro muy afortunado porque tuvo la posibilidad de publicarse en el Fondo de Cultura, ¿no? Que está en Buenos Aires, y fue un trabajo muy fino, de varios meses, de discutir con los editores, porque el libro tenía muchas notas de pie de página, y algunas de esas notas de pie de página iban a ser muy obvias para los lectores argentinos, pero iban a ser muy necesarias para los lectores latinoamericanos, que no tenían como gran conocimiento de la historia argentina. Entonces, hubo que tejer ahí muy fino para poder dejar la cuestión a un nivel como más intermedio, ¿no? Respetar aquello que sí daba como contexto y retirar aquello que sí podría ser como ya demasiado obvio. Y el resultado, bueno, ese es el libro, lo juzguen los lectores. La idea era contribuir, digamos, a esta historia de la fotografía en América Latina, en la que sí estamos como embarcados varios historiadores en toda América Latina, pero yo con los que tengo más diálogos son con los argentinos, con Brasil, con Uruguay, ¿no? Por supuesto, y hemos estado discutiendo esto. Entonces, creo que, y con esto termino, nos estamos acercando también a una idea de cómo se puede construir esa historia de la fotografía de América Latina desde América Latina. Porque hasta hace algunas décadas esto era el discurso europeo o norteamericano sobre América Latina. Y creo que ahora ya tenemos un caldo de cultivo muy generoso, muy sustancioso, con el trabajo de una veintena o una treintena de investigadores que nos conocemos, estamos discutiendo entre nosotros, que estamos como empujando hacia esa historia desde dentro, ¿no? Bueno, esto es. Bueno, muchísimas gracias. Y yo no sé, Alberto, si tú has visto, pero nos ha estado acompañando Eduardo Longoni a lo largo de toda la sesión y vaya todo nuestro reconocimiento a su obra. No sé si Eduardo quisiera participar. Eduardo, anímate a decir algo, Eduardo, a ver. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, sí, claro, cómo iba a fallar y quería estar con esta charla de Alberto. Yo solo quiero aportar un dato que es que para mí, en mis años de fotógrafos, hubo un antes y un después de charlar con Alberto. Porque los fotógrafos, sobre todo los fotógrafos documentalistas, y más en países como los nuestros, en Latinoamérica, donde todo el tiempo están ocurriendo una cantidad de cosas que en siglos no ocurren en Suiza, no paramos nunca de fotografiar. Siempre estamos fotografiando y siempre estamos acumulando y a veces no reflexionamos sobre lo que estamos haciendo. Y para mí, esos meses en los que, del 2014, en los que Alberto venía a mi casa y charlábamos largamente, porque, bueno, él habló de 10 entrevistas, pero eran entrevistas de 5 horas, eran jornadas extenuantes de charla, me permitió a mí volver a mi archivo, digitalizar mis publicaciones, cosa que era como una especie de montaña de diarios, revistas y folletos que quizás hubieran merecido un destino poco feliz si no las hubiera digitalizado y no las hubiera puesto en contexto y en valor. Y me parece que no solamente para mí, que bueno, que la charla fue acerca de muchas de mis fotos, sino para muchos fotógrafos de mi generación que leyeron el libro, que participaron de las charlas con Alberto y demás, también fue una inflexión junto con algunas colegas de Alberto, como Cora Gamarnik, Ana Longoni también,
empezar a pensar en nuestra fotografía, en lo que de alguna manera habíamos hecho en algunos años, sobre todo en los años de la dictadura y en los primeros años también fueron violentos de la democracia, con los lanzamientos cara pintadas, el ataque del cuartel de la Tablada y demás, y volver a pensar sobre eso, sobre ese material, sobre esos documentos que de alguna manera se estaban acumulando. Y con respecto a lo que contó Alberto y que me parece que es interesante sobre la hoja de contacto, que preguntaba una chica en Habana que era la hoja de contactos, que bueno, que es la copia del negativo en positivo, digamos. Yo creo que ahí hay una cuestión que también a mí me ayudó, que es los fotógrafos no mostramos las hojas de contacto porque son como el revés de la trama, es lo que está por atrás, lo que está, todo lo que en lo que nos equivocamos hasta llegar a una foto. Ahí contaba Alberto que Nacho en México postaba la foto el negativo que le interesaba y tiraba todo el resto. Y a mí fue una enseñanza de Miguel Ángel Cuarterolo, mi maestro, mi editor, mi amigo, en que el negativo, la tira de negativos es como una especie de radiografía de cómo nos movimos los fotógrafos en una nota, en una cobertura, y que no solamente no había que tirarlos, sino que había que ir a mirarlos muchas veces porque esa era la manera de aprender a no cometer los errores que habíamos cometido en alguna nota. Así que, bueno, para mí Alberto es un amigo, es como de la familia, y a mí es siempre un gusto escucharlo y realmente como fotógrafo para los fotógrafos de mi generación, ese trabajo de Alberto es para mí fundamental y nos ha hecho reflexionar mucho sobre la fotografía. Así que para mí es un honor haber participado de esta charla y que se haya publicado ese libro, que lo guardo así como uno de mis libros, obviamente, favoritos. No, bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras, querido Eduardo. Por supuesto, sabes que es ampliamente correspondido. También para mí ha sido como una parte súper importante haber trabajado contigo y se refleja, digamos, en un antes y después de mi reflexión. Y quiero decir una cosa también que con Eduardo, que desde el principio se dio como un conecte muy interesante, que es parte del trabajo de la historia oral también, digamos, esas partes que pasan por la subjetividad, por la empatía. Con Eduardo, bueno, resulta que también él estudió la carrera de historia, la abandona para dedicarse a la parte fotográfica, pero no la abandona en realidad, tiene muchos razonamientos de historiador. Y la otra es que ambos nacimos en 1959, ¿no? De manera que con inquietudes parecidas vivimos cosas también parecidas y distintas en México, en Argentina, pero tuvimos como a lo largo de esas 10 pláticas como las coordenadas y un horizonte, ¿no? Muy, muy similar de reflexionar sobre la vida. Pues por todo eso creo que también eso influyó mucho en el buen resultado de este trabajo. Muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias a todos ustedes y a todas. Para uno como investigador, lo más fantástico que nos puede pasar es tener esta calidad de interlocutores y poder ir pensando juntos, o sea, sobre todo a partir de esta posibilidad que nos da la tecnología de intervenir varios países. Esto ya le da un punto fantástico. Muchas gracias a todos. Bueno, nosotras y nosotros estamos profundamente agradecidos. Nos acompañaron colegas desde Nicaragua, nos acompañaron colegas desde Brasil. Queremos recordarles a todos que el video vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Estará disponible también la información en Instagram, en Facebook. Simplemente hemos inaugurado estos diálogos para realmente compartir algo que acaba de surgir también, que es la cuestión generacional, para plantear el debate y que nos atraviesa en América Latina sin duda.
todo nuestro agradecimiento, Alberto, y eternamente a disposición para seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias.